Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores, de la creatividad radical y de la innovación disruptiva. Es un gusto estar con ustedes en un nuevo episodio de Hacker Corporativo. Quiero agradecer sobre todo a las personas que nos han estado enviando correos de que les encanta el podcast. Ya seguimos creciendo, llegando casi a los 3,650 oyentes. Y bueno, recuerden, quiero hacer un paréntesis antes de saludar a Percy, a Wendy, que estamos publicando muchísimo contenido en Rocket Innovation, en nuestro canal en YouTube, y lanzamos un canal que se llama Rocket Kids, que son videos para que los niños aprendan acerca de creatividad, innovación y tecnología. Se van a divertir mucho con ellos y obviamente que nuestra idea es seguir con ese propósito de llevar la innovación a todo lado. Hola Percy, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Aldo, en esta tarde. Y también al mismo tiempo, antes de que nos reveles quién nos acompaña hoy, quiero empezar también con una gran contradicción, ¿verdad? Que siempre se ve constantemente en las empresas que dicen que quieren innovar y están comprando metodologías, consultores, creando comités, instalando inteligencia artificial, haciendo hackatones, pegando cosas en las paredes, que es importante. Y hasta a veces he escuchado que cambian el nombre de los recursos humanos, ¿verdad? Por people, culture. O sea, y no está mal, pero muy pocas se hacen la pregunta de, ¿nuestra organización está diseñada para que la innovación de verdad ocurra en la gente? Y eso vamos a hablar un poquito aquí con la invitada que nos tenemos. Así es, el episodio de hoy, como decía Percy, tiene que ver con diseño organizacional para la innovación y para esto tenemos una especialista en desarrollo organizacional que es Wendy Hernández. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? De verdad que muy emocionada y encantada de compartir esta conversación con ustedes. Me encanta cómo ustedes abordan los temas, pero creo que incluir la parte de cuál es el rol de los que estamos en recursos humanos es vital para estas conversaciones. Entonces, encantada de compartir hoy con ustedes. Así es, Gwen, algo importante y algo que estamos viendo en este momento, sobre todo a nivel de innovación y ahora con el tema de la inteligencia artificial, es que las organizaciones están entrando en una etapa de rediseño, no solo tecnológicos, también sí, sino que también de habilidades, ¿verdad? Y por eso quisimos invitarte para platicar, pero ¿qué te parece si empezamos por quién es Wendy y que la gente te conozca más? Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Wendy. Me encanta que me digan Gwen, lo siento como más cercano. Perfecto, Gwen será. Bueno, ¿qué les puedo decir? Años, más de 15 años trabajando en el mundo de las personas, en ambientes corporativos. Me he especializado en dirección estratégica de recursos humanos, coaching, mentorado, que es como lo que más me apasiona, ¿verdad? El entender cómo pensamos, cómo decidimos, qué nos lleva a actuar como actuamos, ¿verdad? Y eso es de lo que más me gusta. Yo podría decir que tengo la bendición de trabajar en lo que me gusta y aún así me pagan por eso. Qué bueno. Eso está genial. Ahora, Wendy, yo estuve, obviamente, viendo un poquito tu perfil y me llamó algo muy interesante de tu perfil, que digo que no propiamente venís solamente del área de recursos humanos en el sentido tradicional de los recursos humanos, sino que vi que has estado desde el punto de vista de compensación, desarrollo organizacional, experiencia al cliente, capacitación, cadena de suministros, operaciones de alta rotación, transformación cultural. O sea, que hay muchas áreas ahí y me quedé pensando que al final dije, mira qué interesante porque al final mucho hay que separar de alguna forma la experiencia del colaborador con el resultado del negocio también y que de alguna forma tiene que estar conectado. No es solo como cuando hablamos de cultura y de personas, de transformación, me deja muy claro que no es solo, y no lo digo en mal término, lo que voy a decir, lo digo es, no es solo repartir unos cócteles y pongamos una mesa de futbolín, o sea, sino más bien cómo diseñamos una organización donde la gente esté muy motivada, como vos lo dices, a hacer lo que me gusta, que me apasiona, pero al final tenés que dar resultados sin que me quiebre como persona, o sea, donde diga, ya no quiero más de esa compañía y que al final no se haga nada se haga de forma clandestina, sino más bien sea un sistema que me llamó mucho tu perfil, entonces dije, uy, qué interesante, tienes muchas perspectivas, que es lo que muchas veces necesitamos,
para la gente que está en talento humano? Sí, yo diría que la variedad hace el gusto, ¿verdad? Curiosamente, Me gusta. no llegué a trabajar en recursos humanos buscando trabajar en recursos humanos, ¿verdad? Fue algo que se dio de forma muy natural. Mi primer trabajo fue haciendo nóminas, ¿verdad? Se me da lo de los números bastante bien, entonces empecé haciendo nómina dentro de un área de recursos humanos como tal. De hecho, era curioso porque tenía un compañero que me vacilaba y me hacía broma diciendo, bueno, es que su cubículo siempre parece un consultorio psicológico, ¿verdad? La gente llega, se sienta, te cuenta sus cosas, ¿verdad? Y yo, di, no sé, eso se da de forma natural, ¿verdad? Y creo que ahí fue cuando empecé a darme cuenta de esta pasión y de este interés genuino, ¿verdad? Por entender al ser humano, ¿verdad? Somos como un proyecto sin terminar y entonces para mí es fascinante ver cómo pensamos, entender cómo decidimos, qué es lo que realmente nos relaciona dentro de una organización. Y bueno, ya han pasado 15 años en esta curiosidad constante, en este aprendizaje constante. Y creo que algo que también me marcó mucho, mi primera jefa era la única mujer sentada en una mesa de junta directiva, en un equipo ejecutivo. Y cuando yo la vi, yo dije: "Yo voy a ser como ella", ¿verdad? Yo quiero ser de las que estén ahí sentadas. Entonces, también eso fue definiendo mucho el tipo de decisiones que yo, en cierta forma, pues, quería, ¿verdad? Empecé a tomar en mi carrera, hasta de qué decisiones, de qué lugares trabajar, en qué puestos, ¿verdad? Estar y demás. Por ahí fue que comenzó todo esto. Wendy, ahora comentabas que mucho de lo que explicabas tiene que ver con la capacidad y ahora cuando venía camino acá, el tema de la capacidad de autoemplearnos. Y autoemplearnos muchas veces se entiende como emprender, pero también es la capacidad de una persona en una organización de, para mí, sobresalir, ¿verdad? Que has tenido esta capacidad de levantar la mano en diferentes puestos de trabajo. ¿Cuál es la característica que distingue una persona así, que esa persona que desde tu visión dices, esta persona tiene la capacidad para liderar la organización en temas como creatividad, innovación y esta capacidad de automotivarse y autoemplearse? Creo que son 2 cosas. La primera que les podría decir es que ya de por sí la persona trae la esencia de ser curioso y de ese autoaprendizaje. Yo recuerdo cosas como que yo siempre he andado con un libro, ¿verdad? Entonces a mí a veces, por ejemplo, recibía comentarios como, usted de fijo le sobra el tiempo porque siempre le, ¿verdad? Y yo decía, es que yo leí, yo escuché, en algún lado vi, ¿verdad? Entonces comentarios como, usted seguro le sobra el tiempo. Y no, o sea, yo en realidad, como decía Franklin Covey, dime tu agenda y te diré tus prioridades. Para mí leer, ¿verdad? Es muy importante y ahora manejo más, entonces ahora son los podcasts, ahora son los audiolibros, ¿verdad? Entonces creo que esa característica personal de ser curiosa, de ser autodidacta, de cuestionarse, ¿verdad? De esto será así, esto debería seguir siendo así, es como lo principal. Independientemente del rol, debe de estar en la persona. Y lo otro es, ante la pregunta si un líder nacio se hace, creo, tengo la convicción de se decide porque es una silla que requiere muchas cosas, desde a veces estar solo, hacer mucha introspección, meditaciones de decisiones difíciles, pero también te exige automotivarte, te exige autorreflexión, te exige cuestionamiento fuerte. ¿Y cómo estaría haciendo esto? Porque usualmente no tenemos problema con lo que digamos es opuesto, pero ¿cómo sé yo que Wendy sigue haciendo lo que necesita hacer para llevar la organización al siguiente nivel? Entonces creería que esas son de las cosas que, por lo menos en mi experiencia, he visto y procuro cultivar, ¿verdad? De que se deben de mantener vitalicios, si es de ser posible, ¿verdad? Sí. Qué bueno, me siento muy identificado con esa frase que dijiste, que al final, sí, es mi decisión. Al final, cuando uno, y digo esto porque recaigo en 2018, por ejemplo, ahora que decís que Wendy siempre andaba con un libro bajo la mano y uno siempre dice, ¿cómo hago para crecer, para aprender, para otras cosas? Y es dificilísimo, de verdad, uno a veces dice, "Hey, la agenda es muy, estoy, ¿en qué momento llego cansado a mi casa? ¿En qué momento me va a leer algo nuevo? Entender otras habilidades para complementar lo que yo estoy diciendo, para llegar a otro nivel".
Y recaigo en esta anécdota porque ahora que me dijiste esto, me cala, que es mi decisión. La decisión de ir más allá es mía, independientemente de si estoy cansado o no estoy cansando, o le pongo peros o no le pongo peros. ¿Por qué te lo digo? Porque me pasaba que a veces uno se quiere leer los libros y a veces llega un punto en que está cansado, no puede leerse el libro, ni sé en qué momento, pero, y yo soy de los que seguro soy, yo le digo, me autoflagelo, ¿verdad? Soy el peor que no me leo ese libro y yo cómo voy a crecer. Entonces, se preocupa uno y yo dije, me pasó como una revelación, un amigo me dice, Percy, pero ¿por qué no escuchas un libro? Estás loco, yo en la vida voy a escuchar un libro, ¿qué es eso tan raro? No se los tiene que leer. Pero cuando me enfoqué, pero ¿cuál es mi objetivo? Como lo dices vos, mi objetivo es que yo quiero crecer, si no te, lo voy a hacer. Pero al final dije, mi decisión es crecer independientemente de lo que tenga que hacer como persona. Comencé a escuchar audiolibros y me dice el número uno en audiolibros. Y yo digo, y dice, al final tengo el conocimiento, que es lo que necesitaba tener, entiendo la perspectiva. Y me dejo esto porque yo creo que esto que estás planteando es un punto central desde la perspectiva más cuando hablamos del tema de innovar, que requiere muchas otras cosas, al final es una decisión y la decisión termina siendo en que si hay muchos peros, pero ¿cómo puedo cambiar la perspectiva para ir a hacer otras cosas? Y termina siendo mi decisión, o me quedo en el mismo lugar y no hago nada también, independientemente que siempre va a ser difícil. Las variables existen y van a existir y ahí están. Pero me gusta porque me estás diciendo que depende de uno. La decisión está propiamente en el ser humano, en que voy o no voy, o cambio o busco otro camino, pero lo tengo que hacer. Sí, sin duda es una decisión porque como todo rol, de esto tiene pues sus luces y sus sombras, ¿verdad? Y al final lo más fácil que uno puede encontrar es las excusas y el echar culpa a otros, pero creo que cuando uno toma la decisión, es también saber que toma la responsabilidad y para mí ese pensamiento de, ok, me estoy pasando por esto, ¿qué decido hacer con esto? ¿Verdad? A veces no podemos cambiar el entorno, no puedo cambiar las circunstancias, no puedo cambiar, no sé, directrices de la organización, decisiones que tal vez no comparto, pero bueno, ¿cómo sí puedo acompañar a la organización? ¿Cómo sí me puedo gestionar yo para también contribuir a la organización en ese sentido? Entonces, eh, siempre he pensado que tomar responsabilidades es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, pero tan fuerte es el hecho de, como dicen, de echar para adelante, pero también la capacidad de saber que también tengo un metro cuadrado que puede influir en todo momento, ¿verdad? Y no dependo de terceros, de mi estado de ánimo, de la motivación. O sea, yo como a veces digo o comparto en los espacios que a veces tengo con mis líderes y yo les pregunto, o sea, levánteme la mano, ¿quién tiene 365 días bien motivado para que me regale la receta? Porque al menos yo no. Hay días que me Así amanezco es. sin ganas, hay días que me amanezco cansada. Digo, uno no es solo profesional, soy mamá, soy amiga, soy hermana, ¿verdad? Y todo eso también, pues, converge en esta persona que está hoy aquí, ¿verdad? Mentiras que yo la dejo ahí en la puerta del trabajo. Sí, yo quiero matizar mucho esto que comentaba Percy, este complemento tuyo, porque cuando yo empecé en el mundo de la innovación fue porque estaba en México, yo estaba en el área de estrategia e investigación de mercados y abrieron la posición de la gerencia de innovación, se hizo el comunicado en el plan estratégico de que se iba a crear un área de innovación y yo llegué y le dije a mi jefe, mira, yo creo que el área de estrategia e investigación debe de evolucionar, esta es una oportunidad para nosotros para crecer. Y mi jefe me dijo, está muy bien, pero nosotros vamos a apoyar a través de la información que generamos con investigación de mercados al área de innovación y vamos a hacer soporte, pero no vamos a levantar la mano por esa posición. Y yo en un acto de rebeldía le dije, perfecto, respeto tu opinión como jefe, pero yo voy a levantar la mano yo. Y fui, levanté la mano, participé en el proceso y quedé, y ahí comenzó todo mi camino de innovación. Y creo que muchas veces, eh, a veces nos limitamos, uno, por el liderazgo que tenemos al frente, pero también la gente tiene que aprender a venderse en las organizaciones. Si vieras que algo que hemos percibido nosotros es que las personas que tienen competencias para liderar la innovación en las organizaciones no se saben vender, ¿verdad? Para crear esa área o crear ese puesto o inclusive liderar un proyecto innovador.
¿Cuál es tu percepción respecto a estas habilidades de venderse dentro de la empresa y cómo lo has percibido? Creería, vamos a ver, si partimos propiamente de la parte de innovación, porque creo que venderse va a tener un matiz dependiendo del área en la que estés, ¿verdad? Pero si nos vamos a la parte de innovación, em, requiere coraje, ¿verdad? Requiere Mucho. coraje, ¿en qué sentido? Porque es cuestionar el status quo, es saber manejar esos discursos de, y nos pasa mucho, ¿verdad? Cuando estamos en talento humano, decir, hey, esto nos funcionó muy bien hace 10, 15 años, pero necesitamos movernos ahora a esta nueva forma de hacer las cosas, a estas nuevas competencias, a estos nuevos hábitos, rediseñar la organización distinta, ¿verdad? Para hacerlo. Y yo lo veo mucho desde la parte de esa de innovar, de ser, digamos, un actor protagonista en la innovación de una organización. O sea, no basta la creatividad per se, ¿verdad? No basta la curiosidad per se. Requerís hacerte experto en ese manejo político, en esa confrontación elegante, me gusta decirlo Así de esta es. manera, y saber también leer los momentos, ¿verdad? Porque, les confieso, muchas veces uno dice, yo lo arreglaría en un 2x3. Hacemos este y este cambio, pero no, o sea, las empresas son seres vivos, la conforman personas, no son los productos, no son las infraestructuras, son las personas. Y ustedes saben, igual que yo, pues que a las personas nos toma tiempo el cambio, ¿verdad? Entonces, no es solamente cambiar por cambiar, yo necesito que mi gente entienda por qué vamos a cambiar, para qué el cambio funciona, qué ganan ellos con ese cambio, ¿verdad? Yo puedo convencerlos a ustedes, no sé, que tal libro es fenomenal, pero si yo no les digo, vea chicos, si ustedes leen este libro, van a aprender a ser mejores en A, B, C y D, es diferente la curiosidad que voy a generar a solo decir, tienen que hacerlo, ¿verdad? Por ahí es que yo vería Total. que es una característica principal en estos roles disruptivos Mm. y que son muy Esa necesarios. curiosidad. Esa Ujú. curiosidad, Gwen. Yo investigando un poquito aquí y trayéndoles un poco de datos según el Foro Económico Mundial, solo para que escuchen, el 39% se estima que el 39% de las habilidades centrales requeridas para el trabajo cambiarán hacia el 2030. 63% de los empleadores identifican una brecha de habilidades como una de las principales barreras para transformar negocios. Entre esas habilidades son, o sea, donde creen que ahí está la brecha para que el negocio cambie eso, y lo que has dicho, pensamiento creativo, resiliencia, flexibilidad, liderazgo, influencia social, curiosidad y aprendizaje permanente. Y digo que esto significa que en el futuro el talento no se limita a aprender nuevas herramientas. O sea, no se va a limitar solo, sino también a cuál es la relación que va a tener con el aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Y aquí voy con esto, que tengo la idea que el futuro profesional más valioso no va a ser el que sepa la respuesta, sino el que pueda aprender antes de que la pregunta vuelva a cambiar de nuevo. Por ejemplo, cambie ese modelo. Y aquí te pregunto, Wendy, entonces, ¿cómo haces vos desde tu rol de talento para distinguir entre una persona que realmente usted dice, hey, esta persona se ve que experimenta, a una que, por ejemplo, utiliza, y me gusta la palabra innovación para justificar esa falta de disciplina y lo dice porque si lo digo yo sé que van a pensar que soy, pero en realidad no sos el experimentador el que tiene lo que dijiste, esa curiosidad de ir a preguntar, de darte cuenta. ¿Cómo la identificas? Vamos a ver, desde un rol de talento humano, yo creo que también algo que he aprendido es que tenemos que manejar el balance, ¿verdad? Yo no puedo como que hacer un descartador de personas o de talentos, no sé, como el que no le gusta la IA, entonces ahora no, o sea, no, ¿verdad? Hay que entender lo que les digo, lo que está detrás del cambio, ¿verdad? Usualmente Es, son miedos, son dudas, son ignorancias, así como tal. Entonces, Sí, ¿qué es claro. de las cosas que a mí más me ha funcionado? Entender al otro. Si, por ejemplo, como ahorita que queremos hacer, estamos trabajando en una transformación digital, que eso incluye la incorporación de la IA, yo no voy a llegar directamente como, hey, esta es la IA y esto es lo que tenemos que hacer. No, yo primero entiendo a mi público. ¿Cuál es ese tipo de colaborador y de colaboradora que yo tengo en mi cultura? ¿Cómo está diseñada mi cultura? Hemos construido una cultura para iterar, para equivocarnos sin consecuencias. Hemos creado un sistema, un diseño, digamos, donde permita a la gente traer buenas ideas y que se puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, yo empezaría por establecer una base, ¿verdad? Una base
generar el conocimiento. Por ejemplo, hace poco salimos con una campaña interna que era precisamente de, bueno, cuando pensás en IA, ¿qué es lo primero que se te viene, verdad? Porque para mi interés era qué es lo que siente la gente, qué percibe la gente cuando yo le digo esa palabra, ¿verdad? Porque ustedes saben, se ha dicho de todo, desde que nos va a sustituir, que no nos va a sustituir, ya eso es tema para otro podcast. Es entender qué motiva a la gente, a qué le tiene miedo. Y poniendo esas bases, entendiendo eso, trabajando sobre eso, ya ahí sí, ¿ves? Ya ahí sí yo podría uno ir distinguiendo que, no sé, ya les enseñé sobre pensamiento sistémico, estamos cultivando formas de ser creativos, estamos dando las herramientas. Ahí vos sí empezás a ver quién incorporó el mindset y quién no, ¿verdad? Esas son de las cosas que yo diría de primera entrada no es descartar, sino dar el conocimiento, facilitar los recursos, facilitar esos entornos donde alguien pueda levantar la mano y decir, bueno, yo esta carajada no sé cómo funciona, digamos, ¿verdad? O sea, ¿por dónde empiezo? Quiero entenderlo, ¿verdad? Y después, trabajando eso, ahí sí vas a empezar a ver esa diferencia entre quienes, son, ¿verdad? De Fórmula 1 y quienes, sí, son de diésel y van un poquito más lento y quienes del todo se te quedan, que eso también pasa, ¿verdad? Ahora, voy a volverme un poquito porque tocaste un punto crítico. Todas las competencias están bien, los hard skills y soft skills están bien, pero hay una competencia que no se enseña académicamente y es el manejo político de ser divergente en una organización. Y la mayoría de los líderes de innovación que conocemos, los que desempeñan muy bien y ganan la negociación interna son los que saben hacer ese manejo político de la divergencia. Porque al final, un proyecto de innovación no depende de que la idea sea muy buena, depende de que usted sepa jugar las fichas políticas para que ese producto o servicio se lance, ¿verdad? Y la mayoría de los líderes de innovación les cuesta esa parte. Ser divergente en una organización no es pegar 4 gritos al cielo a decir que las cosas se están haciendo mal, es saber cómo poner en sintonía la organización, los centros de poder, los sponsors, los tomadores de decisiones para que ese proyecto se logre, ¿verdad? Y eso lo comentaste, que creo que una de las grandes habilidades que nos enseña es el manejo político de ser divergente en las empresas, ¿verdad? Realmente, yo creería que, sin temor a equivocarme, que es una de las competencias más duras y más complejas, ¿verdad? Em, yo tal vez la resumiría así: si aprendes a escuchar y hacer más preguntas, que tal vez dar respuestas y andar convenciendo por qué tu proyecto es el que debería ser o por qué la herramienta, ¿verdad? Entender por qué a Aldo le podría interesar mi proyecto de transformación, por qué Percy que quisiera trabajar conmigo en conjunto, ¿verdad? En esta implementación de nuevas habilidades de inteligencia artificial. Cuando yo entiendo a la persona, porque vuelvo a lo mismo, las organizaciones están hechas de personas, me es más fácil, no es manipular mi discurso, pero sí ajustarlo, porque hasta eso he aprendido desde este rol que uno se vuelve traductor. No es lo mismo como yo le hablo de pronto al financiero, como le hablo a mi CEO, como le hablo, no sé, a la de mercadeo, como le hablo a la de tecnología, ¿verdad? Y no se trata de, ¿verdad? Yo sé que es una línea muy delgada entre influencia y manipulación. Todo está en cuál es el objetivo que persigo, ¿verdad? La intención que está sobre la mesa. Pero sí me corresponde a mí, porque digamos, imagínense ustedes, yo llego de un financiero y decir, mire, qué bonito hacer esto. No, yo ahí tengo que llegar y decir, vea, si invertimos en estas herramientas, vamos a tener un retorno Exactamente. tal, o un ahorro tal, o una eficiencia en tal, ¿verdad? Si al comercial yo le llego diciendo, mire, es que esto le va a permitir a usted que nuestra fuerza de ventas tenga mayor capacidad de mejoramos los leads o sea, le hablo su lenguaje, él me va a entender. Entonces yo creo que muchas veces en este juego, yo no diría de tronos, sino de egos, el realmente decir, decido genuinamente, porque eso también la gente lo siente, la gente siente cuando andas preguntando, ¿verdad? Hay algo ahí cuando es realmente como, hey, digamos, Aldo, ¿qué ves vos de eso? ¿Qué te parece? O sea, ¿qué feedback me darías? Si tuviéramos que hacer algo así modesto, ¿qué crees que deberíamos de tomar en cuenta? Y vas moviendo y vas conectando con la gente. Uno aprende más escuchando que hablando. Eso sí es de Es fijo. cierto. Wendy, pero
Ahora que dices esto, a mí me gusta mucho lo que mencionas y siento que a no todas las personas se nos enseña esta capacidad de escuchar y yo le digo empatizar al otro y empatizar porque tal vez es que yo no tengo la habilidad de entender o de sentir. Yo creo que es algo también que se entrena mucho y se entrena cuando estás decidido a cambiar. Lo digo desde el punto de vista que yo creo que es fundamental y lo digo para innovar, tal vez no lo quiero encasillar ahí, pero innovar implica para mí hacer algo nuevo. Y cuando hacer algo nuevo, lo primero que te haces es cómo hago para sumarte en mi equipo. Pero si yo te vengo a hablar en un tono en que vos no entiendes, te sientes, voy a decirlo, atacado, lo menos que hago es sumarte y lo que necesito son aliados ante esta adversidad que vamos a irnos a enfrentar algo que nunca hemos hecho porque queremos ir más allá. Entonces digo yo, qué duro porque las organizaciones no enseñan a su gente el proceso de empatizar también, que es una habilidad para mí brutal del innovador. Y cuando digo empatizar, por ejemplo, lo acabas de decir vos, que escucha un financiero. O sea, el financiero, ¿cuáles son las palabras mágicas que si yo le entro, mira, es que basado en esta investigación cualitativa, ya hasta se enojó? O sea, que venís, o sea, venís a hablarme de las cosas que te gustan. Pero si yo abro la conversación, mira, te quiero hablar del ROI. Tengo una idea que va a aumentar nuestro ROI. Y yo seguro que puede ser que no tengas ni idea de cómo lo va a aumentar. Pero le dices esto y la persona inmediatamente financiera va a decir, contame, estoy interesado. Ya abrió, ya se quitó. Yo siempre lo menciono con algo, programación neurolingüística, nos hablaban siempre de todas las personas son como un samurái, que tienen ahí el sable listo para cortar al que sea, pero cuando le llegas con las palabras correctas, su cerebro dice, ay, él es amigo porque habla de la misma forma y guarda el sable y ahora sí, contame un poco más, luego lo saco si me vuelves a decir una palabra que no. Qué valioso es esto para cualquier rol, más cuando estás haciendo una adversidad al cambio, que ya hay peros. Vieras que yo comparto eso y sin embargo creo que va más allá, no es solo que la organización deba, tal vez, digámoslo así, generar esos espacios de aprendizaje, sino también nosotros como profesionales, ¿verdad? Porque les digo algo tan simple como dar feedback. ¿Cuánto no trabajamos, ¿verdad? Desde talento humano a la habilidad de dar y de recibir feedback? Y es algo que cuesta montones y eso es parte de esta competencia, ¿verdad? Porque volvemos al hecho de, si a mí me interesa que Percy sea un aliado mío en este proyecto, yo no llego a venderle por qué para Wendy es importante. Yo primero necesito entender qué es lo importante para Percy, aún primero como persona y luego en su rol que tenga, ¿verdad? Y muchas veces eso en el feedback es una de esas competencias iniciales, podríamos mencionarlo de esta manera, que te pueden ayudar a eso, a hacer preguntas, a realmente escuchar. Me ha pasado, digamos, con jefes que me dicen, y voy a hacer la mímica así, es que yo no entiendo, Wendy, porque a mí la gente no se me acerca, no entiendo, ¿verdad? Y yo, ¿ya te has visto en Pasó un con Carlos. espejo? ¿Ya viste? O sea, me estás hablando ¿verdad? Y le hago la mueca y entonces, claro, ¿verdad? No, eso no, es que no es así. Tener esa humildad de que te den feedback también, de recibir como feedback y uno lo practica preguntando, mira, ¿qué te pareció esto? ¿Cómo lo ves así? Entonces sí, yo creo que es un mix entre generarlo, pero también yo veo que nos falta mucho también desde la educación personal de decir, o sea, soy más, yo lo digo así, en talento humano, yo logro más detrás de vestidores que tal vez yendo a pelearme con todo el mundo. O sea, porque muchas veces esto es influencia, esto es convencimiento, y cuando ya yo escucho un líder, por ejemplo, repetir una frase que yo sé por dentro, yo digo, me escuchó, ahí está, lo está diciendo, ¿verdad? Y tal vez yo no Empatía. tengo que salir, hey, fue yo la que se lo dije, la que lo convencí en tantas reuniones. No, no, Sí, eso no hace claro. falta, se logró el resultado y eso es lo que importa, ¿verdad? Y quiero complementar esto que comentaban ambos con un elemento clave que es cuando yo sé vender el proyecto desde esa empatía que decía Percival de esto te va a beneficiar, se rompe mucho esas barreras de comunicación. Y lo mencionaste, ¿cómo beneficia el proyecto comercial? ¿Cómo beneficia a finanzas, a talento humano? Nada. Yo recuerdo cuando lanzamos
un producto que se llamaba Tena Discrete, que era hicimos un producto que era como corte tipo bikini, lo lanzamos, hicimos el lanzamiento interno de la organización y cuando lo lanzamos no subimos a marketing, no sabe, la gente que presentó el lanzamiento fue la gente técnica de planta, ellos fueron los que hicieron el nuevo producto. Y eso construyó mucho desde el ambiente, se les está reconociendo a ellos, Recursos Humanos llegó y nos felicitó por empoderar a gente que muchas veces no se visibiliza, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en la organización que está la gente de taller o así, y creo que también eso es, muchas veces siento yo, que creemos que la innovación o el storytelling de innovación se tiene que, yo lo lancé, yo soy el gerente innovador, el gran marquetero, el gran CEO, y se vende mejor la innovación cuando esas personas que pasan desapercibidas son las que se llevan el mérito. Y el líder de innovación debe tener la capacidad de desprenderse del ego del reconocimiento, que le cuesta mucho también. Bueno. Sin duda, pasar de yo a nosotros, ¿verdad? Pasar de esto fue mi idea, esto lo logramos en equipo. Eso requiere mucho coraje, personalidad, pero también humildad, ¿verdad? De parte del profesional. Ahora, vamos a meternos un poquito más en una conversación más ácida, Gwen, porque todos sabemos que una empresa, el CEO o el gerente general tiene dos manos derechas, ¿verdad? El director o directora de recursos humanos y el director o directora de finanzas. Esas son las dos manos derechas de todo gerente general. ¿Cuál es tu percepción desde tu trayectoria en banca, consumo, ahora en esta industria automotriz? Que muchas veces la alta gerencia, los C-level, no ven como urgencia la innovación y lo ven más como un discurso motivador. ¿Cuál es tu percepción de esto? Porque así lo hemos percibido nosotros. Me sumaría que es una corresponsabilidad. ¿En qué sentido? En que no hemos sabido vender la urgencia, no hemos sabido el decir qué ganaríamos con esto, digamos, qué ganaríamos con la innovación, cómo lo hacemos visible, o sea, un CEO similar o sea, si hablamos de un financiero y un comercial, el CEO tiene todos esos sombreros en su cabecita, ¿verdad? Entonces también necesito hablarle en todos esos idiomas. No es solamente como el sabor del mes, ¿verdad? Que ahora salimos con innovación, como antes era agilidad, como después fue liso, no, no, ahora sí, o sea, y eso es como show me the money, o sea, ¿en qué me impacta? ¿Por qué deberíamos de hacerlo? ¿Qué nos ayudaría a esto, verdad? Y ahí digo eso de asumir la responsabilidad porque también creo, ¿verdad? Y esto es mi opinión muy personal con mis colegas de que todavía recursos humanos nos falta dominar ese lenguaje del negocio, ¿verdad? De poder llegar y traducir todas estas iniciativas y estas cosas en un lenguaje que nos compren la idea, que nos compren el proyecto, ¿verdad? Entonces, creería, no es que no lo vean necesario, es que no hemos sabido hablarles en su idioma por qué es necesario, cómo tomar esa urgencia para actuar ya. Wendy, qué buen punto el que mencionas. Me quedo pensando, sí, ¿cómo entonces? Es que tal vez lo estoy viendo desde el punto de vista del yo. ¿Cómo cambia el líder? No, no, ¿cómo cambio yo como líder? ¿Cómo logro ese cambio? Desde el punto de vista en que al final de cuentas, y lo digo, innovar es difícil, innovar tiene muchos retos, innovar es difícil no solo porque el proyecto tiene tecnología que no conocemos, no, 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 yo eso es como la parte de innovar es difícil porque me doy cuenta que Wendy a veces me cae mal y no la aguanto, pero Wendy sabe un montón y cómo hago para hacer un equipo con ella cuando soy de otro departamento, y lo digo porque tengo un ejemplo para esto cuando Aldo y yo nos conocimos, y siempre, tal vez mira qué interesante, tenemos perfiles diferentes, pero con el tiempo las cosas funcionaron siempre desde el inicio. Pero en el tiempo de estar juntos nos dimos cuenta del por qué funcionaron. O sea, dijimos, claro, tu forma de ser es bajar las cosas a la realidad y mi forma de hacer es a veces pensar que, wow, qué proyecto, cómo lo bajamos y estoy ahí emocionado con el futuro. Entonces, al final nos dimos cuenta que
Sí, o sea, somos un complemento, pero nos comenzamos a entender y tenemos dos formas de liderazgo muy distintas, pero que al final yo sé el valor de la forma de Aldo y donde potencia él los proyectos y yo entiendo dónde está mi valor, o sea, y no compito al final porque digo, y voy a ser sincero, es como que me te dijera, me podrá caer bien o me podrá caer mal Aldo, no lo sé, pero yo en una organización me topo con muchas personas que a veces no me caen bien y tengo que trabajar con ellas, pero tengo que extraer lo mejor de ellas y hay cosas que tal vez éramos el mejor equipo y Wendy es mi compa, la que hacemos todo, pero cuando no existe ese liderazgo, esa claridad, es cuando al final que se pierde cuál es el objetivo, el por qué estoy aquí, cuál es mi propósito también. Yo soy bueno en esto, yo quiero dar esto como mi propósito en esta compañía y complementar con eso que Aldo tiene, que es el propósito, que juntos yo sé que podemos llegar, que es definir esa dirección también, que no se pierda como tal. Yo creo que la clave está en esto último que acabas de decir, porque estoy casi segura que cuando ustedes se sentaron fue tan natural el decir, bueno, ¿qué queremos hacer? Esto. Y ninguno se puso así, no, pero yo voy a hacer lo mejor que ustedes, ¿verdad? O sea, es como tenemos claro el quién nos movió a hacer esto juntos. Y eso pasa en las organizaciones, ¿verdad? O sea, a veces a mí suena chiste, pero es realidad. Yo, ¿verdad? En forma de broma, hay gente, digamos, la competencia está afuera, está cruzando la calle, no está aquí adentro, ¿verdad? O sea, ¿qué gano yo? Diciendo, o sea, voy a trabajar sola, o sea, cuando yo sé, por ejemplo, que todas las cosas que suceden desde la parte de gente, la parte de innovar, de diseñar una organización resiliente, adaptable y de todo, ocupa a todo el mundo. O sea, digamos, quien dice que Wendy lo va a lograr sola? Sería una falencia, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que ustedes hicieron, es el ejemplo de lo que debería suceder en todos los lugares. Yo estoy casada con el propósito personal, mi propósito personal, contribuir al crecimiento personal de los demás y ser mi mejor versión, la tengo clara, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo conecta con la de mi compañera de la par? Y ahora, ¿y cuál es la, qué nos trae juntos? También, no todo es dulce, ¿verdad? Yo también he tenido experiencias donde he tenido que llegar, Percy, vea, estamos de acuerdo que usted y yo no somos afines, no nos llevamos bien, no nos caemos bien, pero hay que hacer que este proyecto salga. Tengamos la relación transaccional más efectiva que podamos tener y Qué trabajemos bien. juntos. Tal vez no nos vamos a tomar un café después de la reunión, pero trabajemos en pos del propósito mayor, ¿verdad? Que es que este proyecto sea exitoso. Eso falta, tener ese tipo de conversaciones falta a lo interno. Creo que aquí sí los líderes tenemos un aporte importante en generar estas conversaciones. Cuando yo me he topado, por ejemplo, con conflictos dentro de mi equipo, algo que a mí me gusta es, saben, pueden venir aquí, ¿verdad? Contarme, pero, ok, ya hablaste con fulano de tal, o sea, ya conversaste con esa persona, ¿verdad? Ya lograste entender por qué esa persona hace lo que hace. Entonces, fomenta uno tener estas conversaciones difíciles que son indispensables para que el cambio realmente se llegue a dar, porque somos personas y fricciones van a haber. El tema es no evitarlas, es cómo las gestionamos en el camino para que no nos sirvan de obstáculos a lo que queremos lograr. Qué, qué buen punto acabas de dar. Yo creo que muchas de las personas nos enfocamos en cómo evito el obstáculo, cuando el obstáculo siempre va a estar ahí. Y más bien, tal vez le digo es que lo veo como una analogía. Vas de frente y lo quieres evitar cuando dices, claro, pero ¿por qué no podría pasarlo por el lado? No es que me estoy enfocando en cómo lo quito, no, mi función es cómo paso de él. No es como, tal vez no tengo los recursos para eliminarlo. O sea, muchas veces pasa esto, no tengo los recursos para eliminar el conocimiento de esta tecnología o no, pero ¿cómo hago para aprenderlo? ¿Cómo busco las formas? Y claro, esto que me estás diciendo requiere y esto es otra variable, no me voy a meter aquí, muchísima madurez emocional, que vos me digas, no me caes bien, pero tenemos que lograr el proyecto, pero no me quiero ir a tomar un café contigo, pero estamos aquí por un propósito, vos y yo te lo puedo decir así, pero otra cosa es que la otra persona tenga esa madurez también, y lo dijiste, y yo creo que ahí está la tarea de los líderes también, de cómo dotamos de, de esa inteligencia emocional para decir y también ser sinceros. Estas conversaciones yo las he tenido con Aldo así, a mí no me cae en esa persona que tenemos que hacer el proyecto, pero yo digo, pero no es mi amigo y no me voy a ir a tomar un café con él. Y para mí es el objetivo, el propósito que nos pusimos en sacar este proyecto juntos.
pero, pero que no me lo transo. Y tal vez la persona siempre va a decir, mira, yo seguro le caigo súper bien a Percy, aunque a mí no me cae bien. Y yo también digo, en realidad tal vez no me caes tan bien, pero tengo claro el propósito por el cual estoy aquí, el reto que me pusiste y cómo lo vamos a lograr. No pasa todo, o sea, ahí es donde yo digo, qué habilidad también que tenemos que darle a las personas más en estas áreas que cuando nos proponemos innovar siempre vamos a ver un reto y los retos siempre tienen personalidades distintas, fases tecnológicas distintas, cultura distinta, o sea, todos los elementos de una organización que uno dice son dificilísimos y yo los cuento todos y los subelementos digo, no, hombres, innovar es un reto titánico. Yo voy a complementar un poco, yo creo que algo que nos falta mucho, te hablabas de estabilidad, y no sé, Gwen, desde el área de recursos humanos y talento humano, cómo lo percibe. Para mí, nosotros tenemos una cultura de talento humano en Latinoamérica muy paternal y maternal. Ay, chicos, llévense bien, no peleen, ¿verdad? Vamos a hacer un team building para que se tomen las cervezas y se pongan de acuerdo. Y creo que nos falta mucho como cultura de negocios, nos falta mucho la negociación interna. Las organizaciones capacitan mucho en negociación de ventas, pero poco en negociación interna. Y era lo que comentábamos. Yo cuando estaba en corporativo tenía un tipo que no soportaba, no lo soportaba. Pero todos los proyectos, el 50% del proyecto, del éxito de lanzar el proyecto dependía de su equipo y el otro 50% de mi equipo. Y era una negociación. Y nosotros teníamos una metodología de feedback que era, cada uno tenía 15 minutos para preparar su feedback, se decían cosas buenas, luego se daban los madrazos y luego llegábamos a acuerdos. Okay, ¿qué es lo que necesitamos hacer en los próximos 6 meses para que esto salga listo? Y trabajábamos así. Y, y, creo que nos falta mucho saber negociar internamente, que era conectándolo al tema de eh, cómo saber el manejo político, nos falta muchísimo y la negociación es parte de esas habilidades y de ese diseño organizacional que necesitamos en la organización. Porque el diseño organizacional para innovar no es hacer un organigrama y crear un área de innovación, ¿verdad? No sé, Gwen, ¿cómo lo ves vos? Vamos a ver, empiezo con una anécdota. Un líder un día me dice, bueno, es que estoy teniendo problemas con fulanito y tal. Y vengo para que usted me aconseje porque no quiero tener problemas con él. Y le hago, ya tenemos un problema. Si no quieres confrontar, y el problema va a seguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero resolver con eso? A veces sí, es cierto que a talento humano se nos dificulta porque creo que hay una parte como que se nos exige, pero hay otra que también no lo creímos así. Yo, en lo personal, es que soy rebelde de naturaleza, entonces como que siempre más bien nunca calcé con esas ideologías como el ser, ¿verdad? Como solamente lo bonito, las actividades que me encantan, ¿verdad? Creo mucho en generar dinámicas, digamos, que generen una experiencia, pero alineado a un propósito, no al que nada más vamos a celebrar los cumpleaños por celebrarlos, ¿verdad? También requiere mucho de uno cultivarse en esa competencia, ¿verdad? No es sencillo, y se los digo por experiencia propia, estar en una mesa donde usted es la única que piensa diferente, decir la idea y esto Sí, no me parece, o tirar la pregunta incómoda, bueno, y aquí, por ejemplo, las personas, ¿cómo vamos a abordar esto? O cómo vamos a cambiar ¿verdad? Y quedarte en silencio y nada más, cucú, 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 ¿verdad? Nadie Sí, sí, dice sí, sí. nada, Nadie sostener dice esos nada. silencios incómodos. Y esto es como aprender a nadar, gente. Esto se aprende haciendo, ¿verdad? No aprendo a través de un libro. Y sí, yo creo que todavía, en lo personal, creo que en las áreas de talento humano nos falta mucho. Y tal vez ser más arriesgados, me atrevería a decir, ¿verdad? Y ahí es donde el volverme más como hablar como el negocio, actuar como el negocio, ¿verdad? Me ayuda también a aprender del negocio cómo hacer eso. El negocio hace cosas porque requiere un resultado, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cómo exacto, yo puedo agarrar de esas competencias, pero también lo balanceo como, y sí, pero no es a costa de la gente. Te puedo demostrar que sí, ¿verdad? Tratamos bien a la gente o si hacemos estas condiciones vas a obtener todavía mejores resultados.
¿verdad? Eso es lo que Súper. sí nos falta. Yo en una experiencia pasada me propuse y le pregunté a mis líderes que atendía, mira, si a vos te quedara una silla en tu mesa, digamos, de líderes, ¿qué tendrías que ver en Wendy para pensar en Wendy como una opción? Porque si ustedes se Ay, qué ponen a bueno. revisar, son muy pocas las personas de talento humano que pasan al área de negocio. Más bien se da al revés, ¿verdad? Hay gente de negocio que pasa a talento humano. Y bueno, lo tomé como un proyecto personal, se dio en su momento. Y muchos me decían, ya caminas y hablas y actúas como el negocio, ¿verdad? Lo que necesitaría hacer si me daban Ujú. ahí y yo, ¿verdad? Con cada uno, hey, digamos, si a vos te quedara una mesa, ¿qué ocupas ver en mí para que ni dudes? Wendy, ahí. Y tomé feedback de eso. Y claro, después ya quise volverme a talento humano porque es lo que me apasiona, pero logré entender esa tesis, por decirlo así, de qué era lo que ellos veían, qué era lo que ellos necesitaban e incorporarlo en el mundo de talento humano, ¿verdad? Para poder, lo que hablamos desde un inicio, ser esa traductora que les hable en su idioma, ¿verdad? Y que pueda de alguna manera demostrarles más fácilmente qué necesitamos de ellos, cuáles van a ser las ganancias para ellos. Sí, 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 es que me dejas pensando, yo quiero pensar, entonces, entendiendo ahora que que has estado en las dos perspectivas, como, y lo digo, afuera y adentro, que eso no todo el mundo lo vive, yo creo que es muy importante porque hablamos eso muchas veces de empatizar, de que hay que aprender, y digo, es imposible que yo me lea un estudio para empatizar algo. Vaya, vívalo, o sea, vívalo, entiéndalo, dése cuenta que hay un montón de cosas que pasan detrás de bambalinas, como dicen, no es solo lo que se ve ahí en el proyecto que se hizo. ¿Qué procesos deben cambiar, Wendy, en una organización que está pensando en innovar, en pensar diferente, en entender que sí, siempre va a haber diferencias entre las personas, pero que al final estamos aquí por un propósito, estamos pensando en qué nos motiva y por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir que, y a lo que venía diciendo, no tengo el equipo que yo deseo, no lo puedo pedir contra lista, pero yo estoy en esta compañía porque me encanta el propósito que tiene. Y yo creo que yo puedo aportar algo único. Entonces, ¿qué tiene que cambiar, Wendy, entre una compañía en tu experiencia? ¿Qué procesos? ¿Qué se tiene que dar para que al final diga, estamos teniendo a la gente que está entendiendo y está aquí por este propósito porque creen que pueden aportar algo? ¿O a los que están pensando, es que ya me cae mal, mejor no le hablo para seguir haciendo lo mío? Sí, es una gran pregunta y yo la respondería con otra pregunta y me gusta siempre, esas son de las preguntas incómodas que le compartía. ¿Quién de ustedes, verdad, cuando proponen, quién de ustedes, por ejemplo, ha estado, llámese, en esa sucursal para entender cómo son los procesos en la sucursal? ¿Quién de ustedes ha estado en esa planta y ha visto cómo trabaja la gente? ¿Cómo son los procesos? ¿Cómo es el flujo? ¿Qué tiene que hacer una persona para pasar de A a F, por ejemplo? Entender el negocio, cuando a mí, digamos, me gustan otros espacios hablarle a la misma gente de mi comunidad, yo les digo, es que uno puede entender el negocio, no es una frase bonita, no es que yo sé que es irme a sentar, o sea, que es ir a una planta, ponerme todo lo que hay que ponerse y estar ahí y experimentar el calor, experimentar el frío, experimentar el estar de pie, ¿verdad? No sé, tantas X horas con unas botas, con una cosa aquí que me cuesta respirar, o de pronto ir a ver la persona que está ahí en una Qué bueno. bóveda, ¿verdad? Contando la plaza. Yo tengo que hablar desde lo que yo veo, no de lo que yo creo que podría ser conveniente. Porque ahí es donde uno ve que muchas buenas intenciones se quedan sobre la mesa porque no están diseñadas con la realidad que está pasando la organización. Y para mí eso marca un antes y un después en la base de todo proyecto. Y la otra es, pues chica, empecemos por lo que le está generando fricción a la gente. O sea, ahí estamos perdiendo plata. ¿Verdad? Si yo voy a un proceso donde yo sé, no sé, que yo sé que si, por ejemplo, una persona para antes de salir a atender al cliente tiene que aprenderse cómo funcionan 40 sistemas, dije, hombre, o sea, facilitémosle la vida a esta persona, o sea, ¿cuál es ese 80-20 de los productos y servicios que debería saber? Hay una forma tecnológica, bueno, ya gracias a Dios, Qué bien. ¿verdad? Por la IA, o sea, pero ¿qué hago yo para que esa persona realmente se le facilite su trabajo y no solo le exijo que debe estar conectado tantos minutos y además no se puede extender y además no puede hacer pausas? Empecemos por eso y porque muchas veces, ¿saben qué está detrás de eso?
la gran pregunta de, ¿será que estos procesos siguen agregando valor? ¿O nada más existen porque sí? Porque nos acostumbramos a ellos, a Sí. que como siempre se ha hecho así, entonces ahí siguen. Ay, y que también es valor, ¿verdad? Porque una cosa es valor interno y otra es valor percibido. A lo que, y doy un ejemplo de esto que me ha pasado. Yo soy muy crítico. A mí me encanta cómo funcionan las organizaciones. Y cada organización, se los digo, tenemos, todos los clientes que tenemos son de diferentes industrias. Y yo siempre, para mí es emocionantísimo cuando viene un cliente nuevo porque dice, este es un nuevo reto. Esta industria no le he entrado, pero cuéntenme a ver cómo funciona. Porque uno siempre, uno ve, entonces les doy un ejemplo, no voy a hablar de ejemplos de autos para no entrar en polémicas, o sea, pero me pasa algo muy interesante. Ojo esto, y no voy a decir nombres porque no quiero herir susceptibilidades a nadie. Yo soy súper observador, yo llego a un restaurante y yo veo todo lo que hacen todas las personas que trabajan y digo, qué raro, ¿por qué hace eso? A pesar de que no conozco el restaurante, no conozco cómo funciona, pero obviamente entiendo lo que están tratando de hacer yo y yo digo, ¿cuál será el propósito que ellos tienen? Entonces, naturalmente, a veces voy a un restaurante de comidas rápidas, alguno de esos que hay por ahí, y últimamente yo digo, ¿por qué duran tanto para dar una orden? O sea, si esto es comida rápida y yo los veo, ¿qué estará haciendo el de la parrilla? ¿Y cómo se la pasa al otro lado? Y yo me quedo pensando, y yo digo, y yo digo, ellos no me verán como cliente que los estoy observando solo para ver por qué duran tanto. Y cuando, ¿cuál era el propósito? No era hacer una comida rápida y la comida dura 10, 15 minutos para llegar a la mesa siendo rápida. Y entonces otro día me voy a otro, solo les cuento esto que a mí me voló la mente, yo tal vez soy, y voy al auto de este restaurante, o sea, y llego y me preguntan, no tienen ni cámara en lo que piden, ni siquiera me pueden ver la cara, eso decía yo, ya no, pero me dicen, ¿qué quiere? Ah, quiero tal, y yo siempre pido así, voy a decir, la hamburguesa más compleja de hacer, porque, o sea, te digo, esto no está como, esta no está en la línea de producción, y me quedo con la boca abierta porque paso y voy a la ventanilla, pago y está el chavalo con el datáfono ya listo solo para que la ponga. Y yo, listo, listo, a la siguiente. Y cuando voy llegando y el carro va llegando, abren la ventanilla y me sacan la bolsa, listo. Y yo, Claro. imposible. O sea, imposible. Y le hago, es demasiado rápido, le dije. Como ni siquiera, no duré ni 2 minutos desde que el auto entró. O sea, ¿qué es esto? Menos que y me hace, es que somos comida rápida, así funciona. Y yo digo, entonces le digo yo, va, ustedes están entendiendo el propósito de por cuál esta marca vive. O sea, que cumple su propósito, que la gente, si hasta no fui al restaurante, si voy en carro es porque también quiero algo rápido, ni siquiera me quiero sentar, nada más démelo. Y yo dije, qué montón de personas en los negocios que veo pierden la perspectiva o el propósito de cuál es, por qué estoy aquí. O sea, y se molestan, porque yo lo veo en el otro, que en el otro no pasaba bien, cuando les pregunto por qué han durado tanto, y yo veo que se echaban las culpas todos, como, pero yo lo estoy viendo todos ustedes, es que ni siquiera no se sentaron como equipo para entender qué es lo que cuál es nuestro propósito de trascender como organización más allá de que si yo doy o no doy, o sea, y cómo yo, lo dijiste vos, Wendy, en mi propósito personal, voy a hacer que esta organización trascienda si logro hacer esto de esta forma. Y si también cuando veo a un compañero no es que lo voy a criticar, pero digo, hey, te voy a enseñar, de nada te sirve, lo dijiste vos, el 80-20, nada te sirve saberte todos, aprendete estos y ahí cuando vengas yo te apoyo para que salgas con ese, pero pasan pocas veces. Entonces, enfoquemos en lo que hoy el cliente necesita, por ejemplo. Bueno, ahí me identifiqué con vos de eso, de ser muy observador. Yo, una de las cosas que por eso ustedes que al principio decían que he estado como en diferentes industrias, eso fue una curiosidad también que yo tuve desde muy jovencita. Yo decía, yo quiero saber cómo hay recursos humanos en cada industria. Y les puedo decir que es muy diferente, ¿verdad? De servicio, Sí. financiero, manufactura, es muy distinta. Entonces, eso también en lo personal ha sido pues un viaje muy interesante, mucho aprendizaje. Y volviendo a lo que mencionabas, cuando las personas tienen claro, por ejemplo, y eso no lo puede tropicalizar de acuerdo al área, ¿verdad? No sé, yo tengo un colega que desde finanzas le dice, aquí estamos para vender, ¿verdad? Y entonces ellos llevan la métrica de cuánto está vendiendo el negocio, ¿verdad? Porque al final es decir, nos debemos al negocio. Las áreas de talento humano, por ejemplo, los que han trabajado conmigo saben
El cliente interno es nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, si ustedes son líderes y vienen, o sea, yo sé que el que ustedes no tengan una posición ahí sentada cuesta plata. ¿Verdad? Cuesta o cansancio del equipo, o horas extras, o manufactura que no se está produciendo adicional, o X cantidad de productos que no se están vendiendo. Cuando yo lo vendo así y yo hago que mi equipo de alguna manera lo entienda así y se va haciendo muy natural, porque eso llega a formar parte de nuestro, lo que te dijo, somos una industria de empresa rápida. Eso llega a ser como ese mantra a lo interno. O sea, yo digo, mi cliente interno es mi cliente VIP. ¿Verdad? Entonces, por eso el reclutamiento no es un proceso más, no, es como cómo te consigo la persona adecuada, porque yo sé que eso nos va a ahorrar costos a usted de entrenamiento y costos a mí de reprocesos, ¿verdad? El que la persona tenga una curva de aprendizaje mucho más corta, el que realmente venga a contribuirle valor al negocio. Eso tenemos que Exacto. trabajarlo mucho desde los líderes, ¿verdad? O sea, cuando tenemos ese propósito mayor, clarísimo, lo que puede pasar es que lo vamos traduciendo en cada uno de los niveles, ¿verdad? Porque y de pronto no es lo mismo lo que tiene claro mi CEO a como yo se lo puedo traducir, no sé, al de la persona de la planta o al mecánico, ¿verdad? A la gente de operación, pero tiene que estar alineado, ¿verdad? Tiene que ser, como escuchaba la semana pasada, la gente tiene que saber qué hace el lunes para contribuir a eso, ¿verdad? Es Así de cierto. simple. Ujú. Ahora, Gwen, viéndolo el propósito, pero todo propósito tiene un saboteador. Y sumando lo que decía Percy de que tenemos clientes de varias empresas, en todos tenemos el mismo patrón. Es aquella persona insegura que a través del ego trata de imponerse para sobresalir, pero que también la innovación es una amenaza para su vulnerabilidad, ¿verdad? Y esas personas terminan saboteando ese propósito. ¿Cómo manejar al saboteador o volverlo hacia el propósito? ¿En qué rol está? ¿Es líder o es En cliente? todos, nos ha tocado a todos. Tenemos ahorita un Sí. caso, que no puedo decir la empresa, pero nos ha tocado que el saboteador es o de finanzas, Ujú. o que es el de marketing, o que es el de comercial, eh, que sí. En recursos humanos casi nunca está el saboteador. En recursos humanos siempre trata de impulsar todo lo que sea innovación, creatividad, pensar diferente, habilidades. Ujú. Pero es un perfil que tiene una característica más particular y yo siempre lo he platicado con Percy. Es una persona que tiene miedo a quedar expuesto y por eso toma una posición de ego jerárquica. Ok, si es jerárquico, porque es que si tienen dos tratamientos, para mí son matices distintos, ¿verdad? Cuando es un Ujú. contribuidor individual, trabajas con el líder de esa persona, ¿verdad? Y si es Organigrama el mata líder, caritas, yo estoy de acuerdo. sí, sí, total, y eso es real, eso no hay que Eso es real, maquillarlo. eso no, eso funciona. La gente se ríe de mí cuando les digo, pues si no se quiere motivar, organigrama mata caritas. Sí. Bueno, yo a veces lo he usado cuando he tenido que llegar a pedir ayuda a mis jefes y les digo, venga usted porque ya organigrama mata carita, ya se me acabaron, Exacto, se me acabó así mi es. habilidad de influencia, digamos. Todos los Pero si tokens se eso, acabaron. sí, exacto. Pero si es un líder, ahí sí, dependiendo de cuál es tu stakeholder, trabajar muy de la mano con esa persona. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Y si los contrató un gerente general, un CEO, entender bien primero cuál es la trayectoria de esa persona. O sea, porque sí, yo puedo entender el quedar expuesto, pero quedar expuesto en qué, ¿verdad? Es en mi forma de trabajo, en que de pronto tengo miedo a verme obsoleto, Ujú. ¿verdad? No sé, tengo 15 años Esa de es estar una de en la las más organización. frecuentes. Entonces, bueno, ¿qué tal si le facilitamos con capacitación, con un mentorado de pronto privado del lado de ustedes, ¿verdad? O sea, yo sí creo que la mejor forma de trabajar un proyecto cuando uno tiene es hacerte amigo de los saboteadores, entenderlos. Hay como esa primera fase de quiero entenderte, o sea, qué es lo que no, digamos, qué es lo que no te gusta de esto, contame, o sea, ¿verdad? Porque uno no va a llegar a decir, mira, es que veo que eso te va a exponer. No, no, o sea, volvemos a lo que hemos conversado. ¿Qué es lo que no te gusta, Percy? ¿Qué es lo que no te da sentido? ¿Qué te preocupa? Es el costo, es la inversión, ¿verdad? Y entonces con preguntas más que respuestas, llevar a entender cuál es ese miedo. Todas las personas tenemos un miedo primario, puede ser eso, yo no me quiero ver obsoleto, hay mucho tema sobre que yo a cierta edad si salgo al mercado ya no soy recontratable, entonces no quiero perder mi trabajo, soy la única cabeza de mi hogar. Siempre recuerden que hay una historia humana detrás de cada una de estas personas y el por qué hacen lo que hacen.
entendiendo esto en una fase, tal vez que igual tiene que tener una fecha de inicio y una fecha final, ya uno puede decir, bueno, lo intentamos, se nos montó al barco o no se nos montó al barco. Y Ujú. como decimos, empezamos a subir el color de las tarjetas, ¿verdad? Aprovechando ahorita la analogía del fútbol. Ok, ya entramos en una tarjeta amarilla. Mire, hemos conversado con usted, le hemos venido en su idioma a explicarle por qué no, que tranquilo, que esto más bien a usted le va a ayudar a ser más efectivo, ser más estratégico, concentrarse en lo que realmente usted puede aportar criterio. No es que no quiero, bueno, ya no es un tema de capacidad, es un tema de actitud. Entonces, yo tengo una frase muy personal, yo digamos que uso es, no sé, o sea, Percy, ya esto es tarjeta naranja, digamos, es que la organización Ish, va por aquí, ¿verdad? O sea, no es opcional, ¿verdad? así Pero es. claro, yo entiendo Ajá. que la posición de ustedes es compleja porque son externos, pero aquí es donde les decía que tienen que estar muy en sintonía, o la persona, el stakeholder, tiene que estar muy en sintonía con ustedes para ir teniendo estas conversaciones, porque realmente es esa persona que le toca llevar este tipo de conversaciones. Claro, esto me lleva a un territorio incómodo que quiero decirte, porque al final digo, sí, hemos hablado durante tiempo, décadas, se ha hablado de que las personas se adapten a las empresas, ¿verdad? Te adaptas a esa cultura, llegué a esta empresa, me dicen que así es el reglamento, que así funciona, que aquí, Dios guarde, tomes café en hora de trabajo, o aquí más bien el café hay que tomárselo y se dura una hora y Dios guarde no lo hagas. O sea, estoy dando ejemplos, ¿verdad? Pero nos adaptamos a esos horarios, comportamientos, nosotros hablamos mucho de los rituales que tienen las empresas, o sea, está bien, pero ahora tenemos la tecnología y nos dice la tecnología, por otro lado, que es capaz de adaptarse, que adaptar parte de todo eso que hacemos del trabajo de las personas, que al final la tecnología se adapta más bien a hacer ese trabajo que los humanos, no que los humanos nos adaptamos. Entonces te pregunto, y con esto que acabas de decir, Wendy, ¿estamos entonces en una época donde diseñamos empresas para humanos o estamos intentando diseñar humanos para que sobrevivan a estas empresas que hacemos? Sinceramente, ninguna. Para mí ninguna de las dos posturas, porque yo creo más en diseñar, digamos, en hacer diseños organizacionales que faciliten sacar el potencial de la gente. O sea, no es ni una ni la otra, ¿verdad? No es como acomodar la organización a la gente ni la gente a la organización, es que construyamos un sistema que haga que las personas que estén ahí puedan dar lo mejor de sí mismo en el tiempo que estén. ¿Verdad? Porque al final hay una primicia y es todas las empresas están hechas para ganar. Ganar va a depender igual de cada empresa, ¿verdad? Lo que eso signifique. Pero bueno, estamos en una empresa para producir y para generar valor. Entonces, sí, y ustedes que están en estos mundos lo pueden entender mejor. O sea, nadie quiere contratar para fallar, nadie saca un negocio para que fracase, ¿verdad? Todos estamos con la primicia de esto está para ganar, para generar valor y demás. Entonces, construyamos el sistema que permita que la gente dé lo mejor de sí. Y así hay un beneficio mutuo. Por un lado están los que se van a beneficiar, digamos, la gente le va a encantar ser parte de algo grande, ser parte de algo donde yo puedo contribuir y por otro lado la empresa obteniendo los resultados que persigue. Lo que nos pasa mucho a nosotros, Gwen, es que nos llaman para tratar a esos saboteadores, ¿no? Percy? Y eso nos pone en una situación muy incómoda. Sí, bueno, gracias a que Percy se ha capacitado en PNL y creo que hemos sabido manejarlo, pero sí están presentes y existen y la gente no, muchas veces no entiende que esas personas, si trabajamos desde el empoderamiento, los podemos convertir inclusive en sponsors de los proyectos, ¿verdad? Y también es parte de los temas. Bueno, hemos hablado diseño organizacional para la innovación desde la empatía, entender las necesidades del cliente interno y que, como mencionaste, el cliente interno tiene que ser tu cliente VIP, ¿verdad? Entender los centros de poder y hacer el saber negociar políticamente cómo vender esa divergencia entre la organización. Percy también planteó el tema de esos hábitos y rituales y cómo comportarnos y estos casos. ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones para nuestros amigos que nos escuchan? ¿Qué tips le darías para diseñar una organización enfocada en innovación? Ujú. Yo creo que lo primero es entender que la gente no se resiste al cambio, se resiste a perder algo.
¿verdad? Y cuando yo entiendo que es a eso que es eso que están perdiendo, lo gestiono también. Usualmente las empresas somos muy buenas gestionando cambios, pero no el dolor que este cambio, ¿verdad?, produce en la gente. Entonces yo creería que eso es vital. Lo otro, lo que hemos hablado de cultivar estas competencias, ¿verdad? Y cultivar, me gusta esa palabra porque está más asociado como a algo artesanal, ¿verdad? No es como vengo y contrato un montón de capacitaciones y les trato de llenar el cerebro, ¿verdad? De tantas cosas que de ustedes saben que lo que uno aprende, si acaso un 7% se llega a quedar si no lo llevas a la práctica. Entonces, cultivar esos espacios donde la gente pueda iterar, pueda probar, pueda entrenar cómo doy feedback, pueda entrenar cómo tengo conversaciones difíciles, puedo iterar cómo uso la IA para que me sea mejor mi trabajo, más fácil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, crear esos espacios donde cultivemos el pensamiento sistémico. Bueno, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, algo tan simple como usted no trabaja solo, usted no está aquí solo, usted trabaja en un ecosistema donde otros, ¿verdad? Reciben lo que usted hace y usted recibe lo que otros hacen. Y por último, que para mí es vital y para mí son siempre mis principales stakeholders, es trabajar con el liderazgo. Yo le digo a mis líderes, ustedes son los verdaderos gerentes de recursos humanos, ustedes sí son los que gestionan los recursos humanos. A mí me toca como líder facilitarles lo que ustedes necesitan, herramientas, conocimiento, experiencias, pero trabajar en un liderazgo que realmente esté alineado con eso que perseguimos es vital. Si no, mucho de este trabajo es desgastante en el camino cuando nos encontramos con estos egos, ¿verdad? Que a veces sabemos que muchos de los fracasos no fallan las estrategias, fallamos las personas, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. si lo trabajamos, si estamos claros cuál es nuestro propósito, cuál es esa estrategia, la tropicalizamos a los distintos niveles y la llevamos a acciones tan sencillas como que mañana cada una de nuestras personas sabe qué hacer, va a ser vital. Esas serían como mis recomendaciones en ese sentido. Excelente. Percy, tu cierre del Yo sí, episodio de hoy. me gusta pensar que empezamos preguntándonos mucho cómo diseñar ese tipo de organización que pueda innovar, que pueda ser diferente. Y de la conversación que tengo con vos, me llevo que la respuesta no está en que es esa metodología, en que es esa estructura, en que es esa plataforma. Más bien está en esa coherencia del sistema, lo dijiste, que sea sistémico, que haya ese liderazgo, que la organización entienda que hay que recompensar a las personas que están tratando de lograr ese propósito, hasta personal, que viene aquí porque yo tengo un propósito por trabajar en esta compañía, el día que lo cumpla seguro busco otra y voy con otro propósito. Y qué bueno, ¿cómo hacemos esta transacción? Porque a mí también me gusta y yo sé que hay gente que no va a estar para toda la vida. Entonces, me deja pensando que o sea, una organización se vuelve innovadora cuando las personas entonces encuentran un sistema donde ellos dicen, hey, vale la pena mi aporte, mi experiencia, aprender, volver a intentarlo, generar mucho, y ahí es donde comenzamos a diseñar organizaciones donde las mejores ideas de verdad tienen oportunidad para aparecer, para ser escuchadas y convertirse en realidad. Y yo creo que cierro que la innovación comienza de verdad en la mente de una persona, pero solo sobrevive cuando la organización no ha sido diseñada para matar esa idea o ese pensamiento que está teniendo la persona, sino más bien para escucharlo y decirle, ¿y qué pasa si pensás además esto también? Sumémosle, a ver qué sale. Así es, y que antes de cerrar, quiero recordarles a todos que en agosto vamos a tener dos eventos muy importantes, uno en Guatemala, vamos a estar en Guatemala el 18, la semana del 18 de agosto, y también el 27 de agosto vamos a tener el laboratorio de experimentación con 5G. Este laboratorio nació de un proyecto con la Unión Europea que estábamos desarrollando y que, bueno, va a haber una gran oportunidad para conectar con estas tecnologías y aprender a innovar con estas tecnologías. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, mucho aprendizaje para nosotros y para la comunidad. Un fuerte abrazo. Chao, Percy. Que esté muy bien. Gracias, gente. Un abrazo.